Hola, bienvenidos a este día jueves de la cuarta semana del clima que se está desarrollando en Chile de la mano de la Fundación Konrad Adenauer. Hoy es el turno de adentrarnos en las zonas urbanas del futuro y la importancia de diseñar de manera sustentable y resiliente. La pandemia nos ha dejado más de alguna lección y también muchas preguntas. Una de ellas es cómo diseñar y enfrentar las nuevas ciudades post-COVID. Cómo hacer ciudades inteligentes y sostenibles, cómo un buen desarrollo finalmente puede ayudar a la población cuando enfrentamos problemas tan grandes como la pandemia. Para responder esta y otras preguntas, los dejamos ahora con un interesante panel de discusión que hemos titulado justamente Las nuevas ciudades post-COVID y que será moderado por el director ejecutivo de ADAP Chile, Cristian Gutiérrez. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Konrad Adenauer, que trabaja desde Alemania en Chile. Y gracias también por realizar esta cuarta versión de la Semana del Clima que nos permite reunir a diversos actores de las tomas de decisiones, también a hacedores en el territorio, a las organizaciones no gubernamentales, universidades y servicios públicos, y también a las empresas. Como ADAP Chile, para nosotros es un honor poder estar moderando este panel y también, por qué no decirlo, haberlo organizado y coorganizado junto a la Oficina de Chile de la Fundación Konrad Adenauer, y también agradecer al programa ECLA de Energía y Clima de la Fundación, con sede en Lima, que trabaja para toda Latinoamérica. ADAP Chile es una organización que se dedica al trabajo con municipios en materia de adaptación al cambio climático, y coordinamos desde el punto de vista técnico la red chilena de municipios ante el cambio climático. Son 63 municipios que abarcan más del 50% de la población de Chile, y parte de sus técnicos y de sus alcaldes nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos un panel muy interesante. Queremos agradecer a quienes están asistiendo, nos están viendo en línea. Tenemos hoy día a urbanistas, a médicos, a alcaldes, a tomadores de decisiones, pero los vamos a ir presentando uno a uno. Nuestro primer invitado es un destacado profesional, muy conocido en el país. Él es socio de ATISBA y es consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Iván Poduje es académico, pero también se desempeña en materia de ejecución de políticas públicas y también en consultoría privada. Iván, queremos dejar tus primeros 15 minutos, solo explicarle a la audiencia que cada uno de nuestros cuatro expositores hará una presentación de 15 minutos, entre 10 a 15 minutos, y luego vamos a tener un diálogo recogiendo también sus preguntas que pueden hacer en el chat. Así es que muy buenos días y les damos la bienvenida a Iván. Cristian, muchas gracias a la Fundación por esta invitación. Apenas esté lista la presentación, vamos a partir. Eh, y quiero partir esta presentación por la crisis, que no es solamente sanitaria. En Chile se da una particularidad, y esa particularidad es que tuvimos una crisis social gigantesca. Tuvimos una crisis social llamada estallido, digamos, que generó sobre los barrios de nuestra ciudad y particularmente sobre Santiago, sobre Valparaíso, sobre Antofagasta, una destrucción sin precedentes en un componente violento que se dio en paralelo con la manifestación social pacífica. Esta foto muestra la destrucción del metro. Santiago es la única ciudad del mundo cuya red de metro fue atacada en esta magnitud. No existe otra ciudad que tenga un ataque de esta naturaleza que dejó a 2 millones de santiaguinos de clase media y de escasos recursos sin conectividad. También se atacaron centros urbanos, se destruyeron edificios de comercio, se saquearon miles de negocios privados, pequeños almacenes de barrio, se saquearon supermercados y se quemaron además, dejando sin abastecimiento a comunas completas o a sectores de las comunas. Esta foto la tomé yo en Valparaíso. Valparaíso es la segunda área metropolitana de importancia de Chile, es una ciudad patrimonial, y lo que muestra esta foto es a los comerciantes tratando de arreglar o reponer los negocios de toda su vida que fueron destruidos. Es en este contexto que llega el COVID, y eso no podemos dejarlo de lado, y yo creo que se ha dejado de lado de alguna manera, porque el COVID lo que hace es acentuar y agravar la crisis social que ya venía desde su punto de vista más duro. Y este mapa que ustedes pueden ver lo muestra muy claramente. En la izquierda se pueden ver los focos de
los focos donde se produjo la mayor índice de violencia, las estaciones de metro destruidas. Se destruyeron completamente 10 estaciones, se atacaron gravemente 18, se vandalizaron más de 50, 200 supermercados fueron destruidos, más de 1000 locales pequeños, de pequeñas y medianas empresas también. Y en la foto a la derecha aparecen los barrios más afectados por el COVID, que son los barrios que tienen niveles de hacinamiento superiores a la media. Para que os tengan una idea, en Santiago el hacinamiento alcanza al 9-10% de los hogares, pero hay sectores, esos sectores que ustedes ven en rojo ahí, el hacinamiento alcanza el 30% y el 40% también. Son niveles de hacinamiento críticos. Y es en esta realidad donde se produce un divorcio que tiene que ver con la ciudad que se sueña, la ciudad post-COVID. Y desde la academia y también desde el área profesional hemos caído en varios embrujos que quiero comprar hoy día. Uno es la ciudad de los 15 minutos. Una idea de la alcaldesa Anne Hidalgo que está en esta foto, que es muy atractiva para una parte de París que ella gobierna, que es la parte más pequeña y más rica de París, que son 2 a 3 millones de personas, pero que no se aplica sobre el resto de París, que son los 12 millones de personas. Una también obsesión sobre el teletrabajo, que va a cambiar todas las formas de vida, incluso va a hacer que las oficinas se terminen, siendo que el teletrabajo puede ser accesible solamente para el 10% de las personas. Una vida en el campo que se vende también como un retorno a los suburbios, que es accesible para un 6% de la población aproximadamente, porque el resto tiene que trabajar en, digamos, los centros urbanos, tiene que seguir viviendo en condiciones hacinadas. Y a esto hay que agregarle, por cierto, en el caso de Chile, una nueva constitución como respuesta a la crisis social que mostré al inicio, que nos ofrece además un nuevo país, que nos ofrece una nueva Carta Magna que resolverá todos los problemas que tenemos, incluido la crisis social, incluido la crisis sanitaria y otras crisis que arrastramos hace tiempo. Entonces hay un divorcio entre estos sueños que aparecen con el COVID en la ciudad y las realidades. ¿Cuáles son esas realidades? Que el principal problema que tenemos en la ciudad de Santiago, producto del COVID o agudizado con el COVID, es el hacinamiento. El 30% de la población usa transporte público, que en las horas puntas se ve en esta condición. Tenemos también hacinamientos en los espacios públicos. Esta foto es de la comuna de Santiago, pero podemos ir a Estación Central, al barrio Meix, podemos ir digamos, al sector de 10 de Julio, al centro de Puente Alto, al centro de Maipú, y vamos a encontrar niveles de hacinamiento de personas que no pueden dejar de trabajar, porque si dejan de trabajar e hibernan, como quería el colegio médico, quizás pensando desde el sector oriente, que es el sector rico, la ciudad donde tú puedes hibernar sin problema, porque ahí casi todos teletrabajamos, porque ahí todos vivimos en viviendas amplias. Pero la realidad de la ciudad es muy distinta a esa. Tenemos además un problema serio de segregación residencial. Las familias sin casa han aumentado y producto de la pandemia muchas personas se fueron desde las viviendas hacinadas hacia los campamentos. Los campamentos se duplicaron en la ciudad de Santiago, aumentaron un 50% en el Gran Valparaíso, se multiplicaron por 15 en la ciudad de San Antonio y no ha sido tema prácticamente en esta agenda refundacional desde el punto de vista de la ciudad y también desde el punto de vista de la política. Tenemos un problema de violencia severo. En el Cerro 18, la comuna de Lo Barnechea, que es una comuna de altos ingresos, grupos, digamos, quemaron una caseta sanitaria, hemos visto acciones violentas de las policías. O sea, es un país que todavía está, digamos, cruzado por la violencia como método de reforma, amenazas, funas. Y por último, tenemos una clase política que ha caído en el embrujo del populismo y que está ofreciéndole a los chilenos que se gasten sus pensiones para resolver problemas coyunturales. Es en este contexto donde nosotros concluimos que el gran problema que tenemos para las ciudades es que tenemos una élite política, académica y profesional knock-out, así como si hubiera estado en una pelea, con mucho encierro. Y encierro no me refiero solamente al encierro de la casa, con mucho encierro de falta de conexión con la realidad. No el caso de los alcaldes en general, porque hay excepciones, pero en el resto de la clase política, la clase empresarial, la clase profesional, estamos pensando que la ciudad post-COVID es una ciudad futurista, con un abuso de las tecnologías, y estamos dejando de lado, ¿cierto?, los problemas que aquejan a la mayoría de los ciudadanos, que fueron los que traté de mostrar ahí. ¿Qué es lo que proponemos, por lo tanto, ya para ir cerrando? Lo primero que proponemos es entender que la gente está contra el tiempo. O sea, los chilenos le han puesto un reloj de arena a sus élites dirigentes. Han confiado en ellos porque el plebiscito de la nueva constitución tuvo un 80% de aprobación.
Y ese 80% de aprobación tiene que ver con respuestas, porque independiente del sector más acomodado, el grueso de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, vive hacinado, tiene un transporte público que no da el ancho, tiene entornos inseguros. Y esos temas lamentablemente no han estado en la agenda. Por lo tanto, la primera recomendación es moverse rápido. Necesitamos, en paralelo a la agenda constitucional que tiene a toda la élite desvelada, a toda la élite embrujada, prometiendo a diestra y siniestra cosas que no se van a poder concretar, incluso en 5 o 7 años, en paralelo necesitamos una agenda de concreción, una agenda de inversión en los territorios, una agenda que se haga cargo de aquellos temas que hicieron crisis en el COVID, como el hacinamiento, como ya expliqué, como el aumento de los campamentos, que es quizás con problemas sanitarios severos, el aumento de la inseguridad, el mejoramiento de la movilidad sustentable. Necesitamos hacerlo urgentemente, olvidarnos de estos embrujos de la ciudad de los 15 minutos, que son aplicables para un 10% de la población de Santiago, que son los que tenemos la suerte de vivir en entornos cómodos. Necesitamos mejorar los proyectos, particularmente los proyectos de vivienda. Necesitamos una empresa que no deje de pensar solamente en la ganancia y un sector político que no deje de pensar solamente en el voto, que se pongan en el lugar de las personas que lo han pasado mal y que puedan levantar nuevos proyectos para reducir el hacinamiento. Concluyo esta presentación diciendo que la principal prioridad que tiene nuestra ciudad hoy día, la principal amenaza es la vulnerabilidad, el retorno a la informalidad del campamento por la incapacidad que tiene el Estado y las empresas de dar respuestas con viviendas amplias, con áreas verdes y con sistemas de movilidad que resuelvan los problemas que tenemos. Esta foto que quiero mostrar para concluir es una foto de un proyecto que construimos como país en el año 65, se llama la Villa Frey, tiene el nombre de un gran presidente de Chile, que además hizo una reforma habitacional que permitió darle opciones de vivienda a una enorme cantidad de chilenos que vivían en el barro con su operación sitio. Este proyecto fue construido sobre un terreno de 10 hectáreas hace el año 65 para sectores de clase media y hoy día tiene una estación de metro en la esquina, tiene comercio, tiene servicios y se encuentra completamente vigente. Esta foto que ustedes ven es muy distinta a la que les mostré antes, a la foto de esas viviendas sociales hacinadas con terrenos de tierra, sin áreas deportivas, sin áreas verdes. Estos son los proyectos que tenemos que construir. Y el sector privado tiene un rol. Esta foto que muestro es un proyecto privado que se hizo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una comuna muy vulnerable de la región metropolitana, y que recicló un antiguo hospital que quedó descontinuado producto del golpe de Estado. Era un hospital que el expresidente Allende había iniciado y que no se pudo terminar y estuvo por años abandonado y fue recuperado con un esfuerzo público-privado y hoy día es un polo de desarrollo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. O este mismo proyecto privado que lo que hace es reciclar una antigua fábrica textil para generar un emprendimiento en un sector muy afectado por el narcotráfico de la comuna de San Joaquín. En conclusión, nosotros necesitamos conectar a nuestras élites. Y yo quiero hablar de la élite en primera persona. Necesitamos reconectarnos con las urgencias que tienen las personas. Necesitamos ofrecer soluciones a corto plazo que complementen todas las promesas que están haciendo en materia constitucional y que eviten, y esto es más difícil, que nuestra clase política siga cayendo en populismo, como hacer que los chilenos se gasten sus pensiones, que después alguien va a tener que pagar, no sabemos cómo, en vez de poder construir vivienda y construir entornos que aumenten el patrimonio y mejoren la calidad de vida de la familia. Muchas gracias. Gracias, Iván. Muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación. Ya hay alguna interacción en el chat. Si es que la presentación tiene un origen y también tiene ciertas consecuencias. Y por ahí alguien señala que esto también es un baño de realidad, yo diría un golpe de realidad. Entonces, agradecer tu presentación, Iván, y darle la palabra a Lidia Campodónico. La doctora Lidia Campodónico es especialista en atención primaria de salud, está permanentemente en el territorio, le ha tocado enfrentar la pandemia directamente también, pero también es académica de la Universidad de Chile, por tanto tiene ahí una doble, incluso triple visión, ya que también se articula con otros gremios. Así que darle la bienvenida y reiterar que son 10 minutos, disculpen, yo me excedí de lo de los 15 minutos, para ir mirando esta nueva ciudad post-COVID, para ir configurándola y para poder acotar nuestra discusión, ya que el panel siguiente comienza a las 10:15. Entonces, Livia, tienes tus 10 minutos.
Está Lidia Campodónico. Tu micrófono, tal vez. ¿Está Lidia Campodónico ahí? A ver. Alcalde Gonzalo Durán, ¿estás por ahí? Estoy. Bien. Les damos las excusas entonces vamos a reconectar a Lidia. Vamos a presentar al alcalde Gonzalo Durán. Vamos a buscar ahí la presentación. Gracias. Voy a hacer la presentación. Gonzalo Perdón, dale. es alcalde de Independencia. También ustedes lo conocen bastante porque continuamente está en los medios de comunicación. Y Gonzalo además es vocero y articulador de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático. Por tanto, le ha correspondido también interactuar, por ejemplo, en la Comisión Asesora Presidencial de la COP25 y hoy es parte del comité técnico que asesora al Ministerio del Medio Ambiente y al gobierno en materias de la estrategia a largo plazo de cambio climático. Los alcaldes han tenido que enfrentar en carne propia y directa todo este proceso y están visualizando cómo se vienen las ciudades, así que Gonzalo, voy a dejar la palabra para 10 minutos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación a la Fundación y saludo al resto de los y las panelistas. Saludo especialmente a Iván, que me antecedió y de quien tengo la mejor opinión, así que agradezco su presentación, que es una presentación infinitamente superior a la mía, porque yo más bien tengo 3 o 4 sencillas láminas que más bien quieren animar la reflexión en el contexto de un escaso tiempo. Y voy a ocupar solo la que está ahora puesta para decir que si hubiese visto antes la presentación de Iván, quizás también hubiera partido con una primera lámina que dijera la crisis. Sin embargo, a diferencia de Iván, creo que hay que decir que la crisis en realidad no parte el 18 de octubre. La crisis no es el fenómeno que se inicia el 18 de octubre, denominado estallido social, y su consecuencia, incluidas las imágenes que nos muestra Iván de hechos de violencia que, por cierto, son total y absolutamente condenables. La verdadera crisis es la profunda, sistemática, permanente desigualdad social y territorial que vive nuestro país y nuestras ciudades. En el caso particular de la región metropolitana, esas desigualdades son muy evidentes y se traducen me refiero a las desigualdades territoriales, se traducen en el ingreso per cápita por municipio, municipios que tienen un ingreso de 1.400.000 pesos y municipios que tienen un presupuesto de 100.000 pesos per cápita, o en la infraestructura no solo privada, también en la infraestructura pública de la que están dotadas los territorios, en cantidad de áreas verdes por habitante. ¿Para qué hablar de la grave desigualdad territorial desde el punto de vista de algunos de los factores que señala el propio Iván, como las condiciones de habitabilidad? De manera que, en primer lugar, yo quisiera decir, me parece que el gran problema que hemos tenido y del que tenemos que hacernos cargo es de las graves y profundas desigualdades sociales y territoriales que son tanto o más profundas y que generan tanto o más dolor. Lo segundo es que, tal como se ha dicho, efectivamente hemos experimentado una pandemia, la más importante de a lo menos los últimos 100 años, dicen todos los expertos, y dado que el país y nuestras ciudades experimentan graves y profundas desigualdades,
hay que decir que la pandemia lo que hace es, primero, visibilizar una dimensión de estas desigualdades que estaban un poco ocultas, no solo para el élite, sino para la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con habitabilidad, las condiciones graves de hacinamiento. En Independencia lo vemos cotidianamente en las denominadas viviendas colectivas. O, por ejemplo, en el acceso a Internet. Nos jactábamos de que Chile era un país con un alto nivel de acceso a Internet. Pues bien, es completamente insuficiente, por ejemplo, a la hora de generar procesos educativos a distancia, o por la falta de equipos, o por la calidad del Internet, o por las condiciones de habitabilidad que impedían que las personas pudieran acceder de manera adecuada, o la grave y profunda situación de la informalidad del mercado laboral, y vimos que había más de 3,5 millones de personas que viven al día y que, tal como decía Iván, si no salen a trabajar, no comen. Y por tanto, esas desigualdades, lo que hace la pandemia es visibilizarlas. Pero también hay algunas desigualdades que se profundizan, se agudizan con la pandemia, como la de habitabilidad, como la de acceso a los servicios de salud, por mencionar muchas otras, las que tienen que ver con transporte público, etc. Y por eso nosotros creemos que tenemos que ser capaces de pensar la ciudad en el contexto del COVID, incorporando un conjunto de elementos que pueden contribuir primero a enfrentar estas desigualdades, pero también a ir desarrollando una ciudad a una escala y con ciertos atributos que permita efectivamente revertir, minimizar, impactar sobre estas desigualdades. Perdón un segundo que estoy abriendo aquí una... Perdonen un segundo. Y que implica, por ejemplo, hacerse cargo del tema de las viviendas gravemente afectadas por esta desigualdad, pero que en el contexto del COVID adquieren dimensiones distintas. Por ejemplo, en la tasa de contagio que se produjo en los sectores más vulnerables, en buena medida se produce por las condiciones de habitabilidad y hacinamiento, y por tanto, tal como lo decía Iván también, pensar una ciudad distinta supone una activa política pública en materia de vivienda pública y privada que sea capaz de hacerse cargo de este hacinamiento y que estimule con mucho más fuerza, por ejemplo, los denominados proyectos de integración social para comunas como la nuestra, comunas pericentrales. Un segundo componente de esta nueva ciudad, el tema del transporte público tiene que repensarse en primer lugar porque hay hoy día en el contexto del COVID un desincentivo al transporte público porque, ya se decía, el transporte público genera o contiene importantes niveles también de hacinamiento y en algunos casos de calidad, de conectividad, de tiempos de desplazamiento. Y por tanto lo que hemos visto es que se ha ido produciendo un desincentivo a usar este transporte público y una tendencia a privilegiar especialmente el transporte privado y en los casos en que es razonablemente posible, muy especialmente los medios de transporte como la bicicleta. Y otro elemento importante del proceso que hemos vivido, ya se ha dicho, es el comercio informal. Esto se ha agudizado y profundizado también. Ayer no sé si tuvieron oportunidad de ver en Estación Central una manifestación de trabajadores informales, de vendedores ambulantes, exigiendo su derecho a ocupar el espacio público, que de algún modo se contrapone con esta idea de tener espacios públicos más abiertos, más liberados a la circulación peatonal, pero que por otro lado tiene que hacerse cargo de las graves necesidades sociales y económicas de un sector de la población. Y en ese contexto, lo que proponemos es efectivamente pensar la ciudad incorporando con mucha fuerza el tema de la movilidad sostenible y ahí, indudablemente, aquí vamos a estar de acuerdo con Iván, hay que
hay que seguir ampliando los medios de transporte más eficientes, de mejor calidad, como el metro a través de la ciudad. Segundo, tendencia a aumentar los corredores de transporte público con el propósito de mejorar en los tiempos de desplazamiento, y esto podría significar que este desincentivo que por un lado representa el transporte público tienda a ir normalizándose, ofreciendo una alternativa de calidad. Segundo, crear iniciativas de comercio local y de servicios a las comunidades que sean capaces de articular la oferta, por un lado, de servicios a la población, y por otro lado, que efectivamente generen condiciones para que los distintos actores económicos locales tengan espacio para desarrollarse, especialmente en el ámbito local. Fortalecer la noción, el concepto del barrio como un espacio territorial donde ocurren cosas que fortalecen la economía local, que dinamizan la vida en comunidad, que restablecen el valor de lo colectivo, que tienden a generar condiciones de oferta de servicios que minimizan las necesidades de grandes desplazamientos para acceder a estos servicios de calidad. Voy a poner algunos ejemplos. En el caso de Independencia estamos desarrollando desde hace algunos meses cientos de microferias libres que permiten que la población se abastezca en sus barrios sin tener necesidad de acudir a estas megaferias que muchas veces generan grandes aglomeraciones y problemas de contagio. Y adicionalmente lo que hacemos es estimular muchísima más cantidad de gente que es capaz de desarrollar una actividad económica en su territorio. Y por supuesto, esto nos impone el desafío de que la ciudad deje de desarrollarse solo en función del mercado y que nos propongamos efectivamente generar un rol de planificación de la ciudad, no solo desde las comunas, sino muy especialmente en el ámbito de las ciudades, de las regiones, con el propósito de que estas ciudades no solo sean menos desiguales, sino que sean más integradas desde el punto de vista del conjunto de sus servicios. Y aquí termino. En el caso nuestro, y creemos que son algunas claves que pueden ayudar, primero, impulsamos la redistribución del espacio público, promoviendo más y mejores veredas con el propósito de que la gente camine, y en la medida en que tenemos servicios en los territorios, en los barrios descentralizados, probablemente la gente va a tener más posibilidades de acceder a ellos simplemente caminando, pero esto también es parte de las desigualdades de las ciudades y de la región metropolitana. Tenemos comunas cuyas veredas tienen un nivel de deterioro que prácticamente impide la peatonalización adecuada. No es el caso nuestro, que estamos completando el 90% de las veredas repuestas en los últimos 6 años, pero evidentemente este es un desafío del conjunto de la ciudad. Y ya lo dije, un proceso muy activo de recuperación de los barrios como espacio privilegiado para la vida en comunidad. Segundo, diversificar los medios de transporte, promoviendo la movilidad segura, la construcción, implementación de ciclovías que permitan albergar a toda esta gente que ha tendido a desplazarse a este medio de transporte, y por supuesto, ya lo dije, conectores a metro y corredores de buses. Y en el caso de los territorios, de los barrios, tener capacidad efectivamente de hacer converger medios de movilidad más bien sustentable que conecten con estas redes estructurantes. Y descentralización de los equipamientos y servicios. Ya dije el ejemplo de los mercados locales, los centros de salud que tiendan efectivamente, nosotros estamos en un proceso de ampliación de nuestra red de salud, que es otro de los problemas que apareció con la pandemia, la urgente necesidad de fortalecer y potenciar la salud primaria. En el caso nuestro estamos construyendo otros SFAM, 2 SECOF, y tenemos múltiples ofertas de servicios de salud descentralizados, y creemos que esto contribuye a que efectivamente la gente pueda en su espacio territorial más acotado desarrollar buena parte de sus necesidades. Y por supuesto otros elementos como equipamientos deportivos, culturales, en fin, que sean también servicios más descentralizados. Y finalmente, una ciudad que es capaz de adaptarse en materia de, por un lado,
teletrabajo, considerando que ha cambiado y probablemente se va a mantener una relación, por lo menos de parte del mercado formal, que va a requerir menos o que debiéramos ser capaces de generar condiciones para que tenga menos necesidades de grandes desplazamientos, y en ese sentido el teletrabajo puede ser una alternativa que quedó para quedarse, por lo menos para un segmento de los trabajadores. Y finalmente, en materia de habitabilidad, insistir en esta política de creación, de generación de múltiples proyectos de vivienda, pero para arriendo, de manera que esto también genere movilidad, transitoriedad en el uso de la vivienda, pero que genere una oferta de calidad en el corto plazo. Creemos que de esta manera nos vamos haciendo cargo de algunas de las más graves y profundas desigualdades territoriales, y al mismo tiempo vamos pensando en la ciudad no solo de manera planificada, sino también pensando en microterritorios donde las comunidades son capaces de ir progresivamente satisfaciendo de manera más eficiente sus múltiples necesidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por tu presentación. Y además en representación, en este caso, también de todos los alcaldes, ya que ahí tuvimos unos temas con el alcalde Germán Codina, que no va a poder participar en este bloque, pero a quien le damos las gracias también por su acercamiento a la Semana del Clima, y también por la coordinación que lleva ahí el municipio de Puente Alto. Estamos con Lidia Campodónico, entonces. ¿Estás, Lidia? Lidia Campodónico, si puedes prender bajo la imagen, hay un micrófono. Lidia, ¿nos escuchas ahí? Para que puedas conectar tu audio. Bajo la imagen hay un micrófono, si lo puedes aprender. Ahí está tu presentación. A ver. Tenemos la presentación de Lidia, más no el audio. Me comentan de la organización. Si está contactada, está aquí en el chat. Si no, para iniciar la conversación entre nuestros panelistas. Lidia, ¿nos escuchas? Bueno, lamentable. Ella está conectada. Bien. Iván, no sé si estás por ahí. Vamos a recoger algunas de las preguntas, y también con Gonzalo, con nuestro alcalde, si es posible, podemos conversar unos minutos. Bien. Eh, Vistas las presentaciones, una de contexto de realidad, una de la articulación de la ciudad en tanto lo que pudiera ser y lo que está haciendo este baño de realidad, versus la tarea de los alcaldes, hay varios comentarios. Algunos de ellos están referidos a que nos centramos siempre en la capital, en el país. No sé cómo ven esto, esta recuperación post-COVID también en el contexto de la descentralización. Las ciudades post-COVID y en términos de la ciudad extendida, ¿no? El norte de Chile, el sur, la actividad productiva, y cómo esto confluye también respecto de lo que se ha denominado el modelo económico. No sé, Iván, si tú pudieras reaccionar un poco también a lo planteado por nuestro alcalde Gonzalo Durán.
Claro, yo, bueno, primero agradecer los comentarios del alcalde. Yo creo que el alcalde Urán es un gran alcalde, porque conozco la comuna, lo digo. Lo de las veredas, por ejemplo, me ha tocado caminar por muchas comunas de la zona norte, comunas pericentrales, que están en muy buen estado, las áreas verdes también. Se han hecho proyectos muy interesantes como la remodelación de la cervecería Ebner, con una inversión público-privada que recupera el patrimonio. Lamentablemente ahí sufrió la Comuna Independencia el retraso de un corredor de transporte que ha dejado la principal arteria eh, por muchos años paralizada, pero ya se están viendo los resultados. Entonces, yo estoy de acuerdo con el alcalde en su punto de vista. Creo que efectivamente nosotros arrastramos desigualdades históricas. Yo tiendo a pensar de que no es cierto que los últimos 30 años no se haya hecho nada o muy poco. Creo que el país y los gobiernos democráticos post dictadura avanzó mucho, pero por cierto que tenemos desafíos nuevos. Mi punto al partir con la crisis no era desconocer esa realidad, y de hecho lo que quise hacer al mostrar las prioridades es justamente enfocarme en aquellos puntos donde la desigualdad que el alcalde señala se hace más patente, que en el hacinamiento como concepto amplio y que hace crisis con el COVID. Y respecto a las regiones, no sé si lo quieres contestar ahora, Cristian, o en otra ronda. Y no, me gustaría que... No, voy a darle la palabra a Gonzalo precisamente para que él nos pudiera también reaccionar, entendiendo que es un alcalde de una zona urbana, además de una zona, no sé si decirlo mediterránea, tú eres el experto en materia de urbanismo respecto de toda... Central, pericentral llamamos. ¿Cómo se llama? Porque no es exactamente el centro, porque está al norte de la comuna de Santiago, pero está en el casco antiguo de la ciudad. La comuna Independencia es una comuna histórica, tiene mucha tradición, tiene a San Juan Antonio Río, tiene lugares muy bonitos. Y bueno, ella ha tenido también un desarrollo, tuvo antes del alcalde un desarrollo muy explosivo de torres que generó algunos costos también. Bueno, visto eso, alcalde, ¿cómo ve usted también esta provocación que nos ponen las personas que están viendo? Porque usted también le ha tocado un rol nacional. ¿Cómo lo ve con sus colegas alcaldes, estas mismas condicionantes, eh, pre y post pandemia, en términos de la descentralización? De cómo el factor municipal se puede hacer cargo también de los elementos que hemos conversado acá con Iván. Bueno, hay una cosa en la que estoy súper de acuerdo con Iván cuando se refiere a la élite. Yo creo que en Chile tenemos una política muy elitista y parlamentarizada. Y esto tiene que ver con el tema de la descentralización, porque en el propio proceso de la pandemia, pero para qué decir, en el desarrollo de las ciudades, hay una tendencia brutal a que todas las cosas se decidan en el centro y arriba. Y si uno hace un análisis de lo que ha pasado con el desarrollo de las ciudades, bueno, por ejemplo, en materia impositiva, todos sabemos que buena parte de las actividades económicas de las regiones terminan tributando en Las Condes. Eso demuestra una brutalidad desde el punto de vista de cómo somos capaces de generar recursos para el desarrollo de las ciudades, de las regiones. O, por ejemplo, en la propia pandemia, muchas de las decisiones sanitarias o de política pública en cualquier otro ámbito, al tomarse en Santiago, evidentemente impide que sean las propias comunidades de esas ciudades las que le tomen el pulso a las necesidades. O en materia de los recursos, yo mencioné el tema de la diferencia de recursos de las comunas y puse, claro, hablé un poco de Santiago, que dicho sea de paso, quiero contar, Las Condes tiene un presupuesto de 260.000 millones de pesos. 260.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el fondo que se distribuye para todas las comunas de la región en materia social? 128.000 millones. Es decir, Las Condes tiene un presupuesto que supera con creces al presupuesto de toda la región metropolitana. Si esto lo llevamos a la realidad de las regiones y probablemente en las regiones a las capitales regionales versus las ciudades más apartadas, esto es brutal. ¿Y qué hay que hacer? Creo yo, primero, inyectar más recursos del Estado a las regiones y a las comunas. Segundo, redistribuir mucho mejor los recursos con un sentido de equidad. Tercero, que el Estado invierta en los territorios
pero que invierta con el propósito efectivamente de ir igualando, de ir nivelando la cancha. Yo lo decía, Independencia tiene 1,3 metros cuadrados de área verde por habitante y las comunas de la zona oriente 16. Entonces, necesitamos que el Estado haga un esfuerzo importante. Yo siempre pongo el ejemplo, yo escucho harto a Iván y comparto, el país y las ciudades han mejorado muy significativamente en estos 30 años, en muchos aspectos, pero en muchos otros en los que lo hemos hecho súper mal. En la política de vivienda social, lo decía el propio Iván, fuimos generando guetos en verdaderos peladeros, departamentos pegados unos con otros de 35 metros cuadrados. Hoy día esto ha ido mutando hacia proyectos de integración social, pero requieren un estímulo mucho mayor del Estado. Y finalmente, para no latear, la inversión privada o la inversión pública tiene incluso estándares completamente distintos según el territorio del que se trate. Yo siempre pongo el ejemplo de que la misma autopista, la misma, que cruza distintas comunas de Santiago, tiene un estándar para las comunas de la zona oriente y otro estándar, la misma autopista en la zona poniente. Entonces, cuando yo hablo de la desigualdad, no la hablo en abstracto, sino que hablo de esto, de que la política tiene que ser capaz de encontrar herramientas que no son solo técnicas, sino que también pensar la política, el rol del Estado, con el propósito de abordar estas desigualdades territoriales a través de una política de asignación de recursos, pero también de transferencia de poder a las regiones, a las ciudades, a las comunas, a los territorios. Súper claro. Lidia, no sé si pudiste retomar la conexión. ¿Puedes hablar? No, está con un tema de señal. Bueno, Con Iván conversando, que Iván ahora sí, no, sí, estamos, lo que pasa es que estamos recogiendo también las preguntas de... es independencia más, así que para que hable más de independencia. Gracias, alcalde. No, ahora sí, Iván, puedes contestar respecto al tema de descentralización. Lo digo no solo como valdiviano, sino como ADAPT Chile. Yo comentaba que los 63 municipios con los que trabajamos, que van a ser 70 de aquí a fines de año, es paradojal porque en 63 tienes más del 50% de la población. Por tanto, los efectos de cualquier política pública es disímil en ciudades distintas y en municipios distintos. Entonces tenemos ciudades como Concepción, que no puede ser entendida, por ejemplo, sin la conurbación de 11 municipios, donde tienen un plan de transporte común, tienen un plan de descontaminación común, tienen lo que se denominan zonas de sacrificio en un extremo del Gran Concepción que afecta a todo el territorio. Entonces, ¿cómo ves ese trabajo de la política pública y del urbanismo post-COVID en el territorio que no es Santiago? Depende mucho la realidad, Cristian, de cada lugar. Como tú dices, el Gran Concepción es una área metropolitana que ha sido planificada, que tiene una infraestructura que particularmente fue ampliada durante el gobierno del presidente Lago, lo que permitió contar con el biotren, que es un sistema de transporte que comunica a 7 de las comunas más importantes, y cuando se extiende a Coronel, que hoy día está conurbado también, aumenta su demanda un 50%. Vemos el caso del Gran Valparaíso, donde el Merval también, ejecutado por el presidente Lago, hoy día conecta buena parte de la área metropolitana, pero no hemos demorado en exceso en extenderlo a Calera, o en tener una línea 2 que pueda ir por el plan de Viña del Mar y conecta el sector de Reñaca Alto, donde mucha gente vive en condiciones de mala accesibilidad. Creo que los trenes, sin volver a la añoranza del pasado, son una gran herramienta para poder conectar áreas metropolitanas. El caso, por ejemplo, de Puerto Montt, Alerce y Puerto Varas, que hoy día funcionan como una sola ciudad. Lo tenemos en Alerce, que es básicamente un villorrio donde el Servio puso toda la vivienda social de la región. Tenemos 80.000 personas, se ha generado ahí un problema de guetificación serio, y tenemos ya Puerto Varas integrado a Puerto Montt con problemas de congestión severo. Eso se podría arreglar si pudiéramos tener un tren de cercanías. Lo mismo en Antofagasta, lo mismo en La Serena con Coquimbo. Entonces creo que indudablemente que nuestras ciudades tienen un desafío. Quisiera hacer un punto respecto a la descentralización
administrativa. Es cierto lo que dice el alcalde respecto a los recursos y esas disparidades, pero también es cierto que hay alcaldes que con esas realidades tienen los rendimientos muy distintos. Por ejemplo, la postulación al Fondo de Desarrollo Regional de Viña del Mar son 19.000 millones de pesos en proyecto, y de Valparaíso son 159 millones de pesos en el año 2019. Dos comunas que tienen un per cápita muy similar, de 250 o 260 mil pesos por habitante. Entonces los alcaldes también hacen una gran diferencia. Yo tendería a tener cuidado con asumir de que la descentralización financiera, sobre todo, va a ser sin mecanismos de control para que las corporaciones municipales, que son una vía para endeudarse, se sigan endeudando o sigan teniendo malas prácticas que han sido detectadas por la Contraloría, uso de fondos para los estudiantes de escasos recursos que se destinan a fiestas o se destinan a otros fines. Eso pasó en Providencia en la administración anterior y ha pasado en otras comunas. Entonces, como en todo en la vida, depende de la calidad de los alcaldes, ¿ya? Y por cierto que ayudaría a tener más recursos, y por cierto que no es justo que la comuna de Las Condes tenga tanta concentración de recursos porque tantas empresas tributan ahí, y sería deseable que esas platas se distribuyeran. Estoy completamente de acuerdo. Y quiero hacer otro punto respecto a lo que dijo el alcalde. Es cierto, dolorosamente, que la infraestructura en algún momento del país se construyó con un estándar de infraestructura pública para comunas ricas y para comunas pobres. La Costanera Norte es un ejemplo, se hunde en el sector de Providencia y Bellavista y emerge, digamos, a superficie en el sector de Renca y también de Lo Barnechea. Y el caso del metro es más duro, y por eso hay que valorar también el avance que hemos hecho como país para que la línea 3 del metro, que pasa por el territorio del alcalde, tenga la misma infraestructura, el mismo estándar en Independencia, en Conchalí, en Providencia. Esas son cosas que tenemos que mirar y que nos tienen que, digamos, dar alguna esperanza. Y cierro con esto. Pese a ese avance, la estación, digamos, de la Plaza Conchalí o lo que ocurrió con Plaza Chacabuco, se hubiera hecho un aporte mayor para que la inversión, que ya viene mejorada en infraestructura, también ayude a mejorar los entornos, como creo que el alcalde también dice. Entonces, los alcaldes son muy importantes, pero depende del alcalde. Esa es mi conclusión, como todo en la vida. No son una bala de plata. ¿Ya? Se requiere descentralizar, pero se requiere también control de la gestión y necesitamos buenos alcaldes. A contrapreguntarte, yo entendiendo que dependiendo qué alcalde, qué presidente de la República te toca, qué ministro de Vivienda te toca, eso digamos es como de perogrullo, pero viendo el proceso del último año, viendo a los alcaldes, eh, incluso en el estallido, estando ahí, en lo que han sido los cabildos, o viendo a los alcaldes incluso en la pandemia, viendo a los alcaldes en la discusión respecto a la trazabilidad, ¿tú no sientes que sí hay, no que haya que tener gratitud, todo lo contrario, que haya que entregarle algunos elementos que puedan eh, que puedan tomar algunos elementos de la política pública centralizada, eh, o tú crees que ya tienen suficientes herramientas? Porque claro, una cosa es el extremo de las malas prácticas que pueden haber habido en algunos espacios como las corporaciones u otros, pero otra cosa es que hay sí buenos alcaldes, como tú señalas, que han estado y que están en la relación permanente con su territorio, que tienen pocas herramientas. Ahí tú no ves como algo pendiente. No, absolutamente. Obviamente que los alcaldes, por ejemplo, los programas sociales que administra hoy día el Estado, el nivel nacional administra más de 500 programas sociales, 24 ministerios que suman 10.000 millones de dólares. Sería súper pertinente traspasar esos programas sociales a los municipios. Y de esa manera, además, tú le traspasas los recursos que ya el Estado tiene y acercas la gestión local con más recursos. Yo estoy dejando fuera de discusión eso, estoy completamente de acuerdo con eso. Mi punto es que en la misma comuna de Independencia, la situación que había, y no quiero solamente personalizar al alcalde Durán, porque ya le he echado bastantes flores, pero la situación que había antes, cuando había un alcalde que incluso se hizo famoso porque una periodista le dijo que parecía el Cuco, digamos. O sea, hay en los alcaldes también precariedades. Si mi único punto es que el Estado necesita un sistema de control, necesita un traspaso de competencias gradual y decidido, sobre todo en programas sociales y en decisiones de inversión. Y yo creo que son mucho más relevantes los alcaldes que los gobernadores. Y tú me preguntas a mí,
Y creo que vamos a tener un problema cuando los gobernadores electos se ubiquen como una instancia intermedia y se conflictúe aún más la toma de decisiones, porque la gracia que tienen los municipios es que son mucho más ágiles porque están cerca de la gente. Lo único que digo es que necesitamos, no quiero no decir, o sea, no hay que idolatrarlos, han tenido un rol fundamental, alcaldes, en el estallido, en la crisis, como institución, solamente poner una alerta de que hay ciertos municipios, no quiero poner en aprieto al alcalde, pero ciertos municipios cercanos al municipio de Independencia, donde la situación de contraste en el estándar de la vereda, el control de la basura, es muy distinta, con recursos relativamente similares. Entonces, ese es solo mi punto. No, en ningún caso, Cristian, cuestionar la necesaria transferencia, y creo que, como lo propone Andrés Jacobelli, que es un gran, digamos, una persona muy especializada en políticas públicas, hay una tremenda oportunidad en los programas que hoy día administra el Estado de forma centralizada, con más de 10.000 millones de dólares que podrían relocalizarse a los municipios, aumentando el presupuesto por habitante que el alcalde señala significativamente y en el corto plazo. Cristian. Sí, no quiero darle las gracias a Iván porque ya estamos sobre la hora y vamos a terminar contigo, alcalde Gonzalo, no solo para la buena réplica, sino también para que nos puedas dar como un cierre respecto a la importancia de post-COVID, que es el motivo de esta mesa. Así que, Muy breve, minutitos solamente. y ojalá, porque ha sido súper agradable la conversación con Iván y por supuesto con todos ustedes. Muy breve, solo decir que otra cosa que creo que hay que agregar en la reflexión de lo que pasa en las ciudades, y esto vale para todo el país, es que de algún modo el sistema de inversiones es un sistema que estimula la competencia entre los municipios. Entonces, yo ojalá que haga un mejor proyecto y haga más lobby y genere mejores condiciones para ganarme los pocos recursos disponibles a nivel regional, cualquiera sea la región. Y creo que tenemos que empezar a trabajar más colaborativamente, generar pequeñas asociatividades municipales que estimulen. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la Asociación de Municipios Mapocho La Chimba, que es Santiago, Recoleta, Independencia. Somos de distintos signos políticos en algunos casos, pero trabajamos colaborativamente para tratar de intervenir una zona de la ciudad. O sea, creo que otro factor que puede ayudar a pensar la ciudad, las ciudades en el contexto de la pandemia es más trabajo colaborativo entre los municipios y con las comunidades. Y esto tiene que ver con lo que decía Iván también. Obvio que hay alcaldes buenos, regulares y malos. Necesitamos más control institucional, pero sobre todo necesitamos más control ciudadano. En la medida en que tenemos ciudadanías más empoderadas, más comprometidas, más participativas, probablemente hay menos espacio para la corrupción, para las malas prácticas, para proyectos o iniciativas disociadas de las realidades de las comunidades. Y en ese sentido, creo que también hay que poner en el centro cómo somos capaces de ir fortaleciendo nuestra democracia, incorporando mucho más activamente a la ciudadanía. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias también por este cierre. Las nuevas ciudades post-COVID, la discusión que hemos tenido el día de hoy desde ADAPT Chile, el programa Energía y Clima, ECLA, de la Fundación Konrad Adenauer y la propia oficina de la Fundación en Chile. Así que agradecer a nuestros dos panelistas, decir que tenemos también las presentaciones de Livia y de Germán Codina que van a estar disponibles en la web de la Semana del Clima una vez finalizada, y también a los correos electrónicos de las personas que se han conectado hoy día y que han estado conversando con nosotros. Así que muchas gracias, que tengan un gran día, vienen muchas conferencias más y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.